Entonces, a continuación le damos la palabra precisamente a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Perdón. Sí, señor. Departamento de Ministerio de la Prosperidad Social, DPS, perdón. Por favor, se identifican con el nombre y el cargo para tener mayor claridad. Bueno, señor Contralor, muchísimas gracias. Agradezco mucho al equipo de la Contraloría General por esta invitación para el Departamento para la Prosperidad Social. Estos espacios de trabajo con los organismos de control son fundamentales, que son básicamente espacios constructivos, desde donde, digamos, la labor legal y constitucional que ustedes cumplen encuentran una cantidad de cosas que uno muchas veces desde la ejecución pierde de vista, y yo creo que la gran mayoría de las veces es de manera involuntaria. Digamos, el embebimiento en la gestión genera una cantidad de limitaciones, digamos, para el mismo proceso de gestión, así que para nosotros estos espacios son fundamentales y agradecemos mucho la oportunidad que nos dan antes de que salga este informe. A ver, yo aquí básicamente quiero anotar que hay, digamos, en la misma línea de lo que estaba hablando la doctora Paula Costa, hay una transformación institucional muy importante. En el caso del Departamento para la Prosperidad, en la transición de lo que se conoció como Agencia Presidencial para la Acción Social a un departamento administrativo que tiene rango ministerial, que tiene, digamos, otra relación con el presupuesto, con su función administrativa y financiera, y que además tiene 5 entidades adscritas. Creo que es un cambio muy importante. Una agencia presidencial tiene muchas limitaciones desde el punto de vista de la construcción de política pública y de política de Estado, porque obviamente los programas que ejecutó durante muchos años Acción Social, pues básicamente eran programas de gobierno, de los cuales casi en su gran mayoría hemos heredado en el Departamento para la Prosperidad Social, pero la intención de hacer esta transformación también busca dar un piso mucho más sólido a los programas y a las iniciativas, por un lado, de manera que ellas superen por la pertinencia, digamos, los periodos de gobierno. Pero también hay otro tema fundamental, y es que busca articular temas en un nicho sectorial que antes no existía. En Colombia hay sectores para las telecomunicaciones, para el sector energético, para la salud, para la educación, pero nunca se había creado un sector para los temas de pobreza, y tampoco se había creado un sector para los temas de las víctimas del conflicto armado. Entonces, la creación de este sector es muy importante en esa perspectiva. Nosotros tenemos la función de atender a las poblaciones más vulnerables, que son las familias en situación de pobreza extrema y pobreza moderada, las víctimas del conflicto armado, niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y territorios en situación de particular vulnerabilidad. En ese sentido, nuestros focos de atención no son solamente poblacionales, sino que se nos suma el componente territorial de 51 municipios que están en situación de particular precariedad por las dinámicas del conflicto armado y de la ilegalización de sus economías. La creación de este sector en el tema ya de las víctimas del conflicto armado tiene mucho sentido, porque abre una ruta de inclusión social como aporte al proceso de reparación integral. Si bien la unidad de víctimas recoge una serie de funciones que tenía antes Acción Social, y básicamente su foco principal es generar las condiciones a través de la articulación de la oferta estatal de la reparación integral a las víctimas. El DPS está aportando una parte importante de la dimensión material, si bien no la agota, creo que es importante desde el punto de vista de la generación de ingresos y de la inclusión productiva. Ahora, el departamento, como todas las entidades, opera en un ambiente de restricción fiscal, y nosotros tenemos la labor de hacer una focalización muy particular, porque tenemos que focalizar pobres extremos y moderados, víctimas de la violencia, toda la población infantil, juvenil y adolescente, más el tema de los territorios.
y lo que estamos tratando de hacer es generar unos procesos de focalización que nos permitan optimizar los recursos que tenemos disponibles para esta finalidad. Me parece muy pertinente la anotación que hicieran con relación a las dificultades que ha encontrado la Contraloría, las dificultades básicas o los ejes básicos de dificultad en el tema de generación de ingresos, articulación, integralidad, la desconexión nación-territorio, etcétera, etcétera. Yo creo que la construcción de este nuevo sector está buscando eliminar muchas de esas imperfecciones que se generaron en diseños institucionales anteriores, donde había unos vacíos muy grandes, como por ejemplo no tener mucho claro dónde ubicar el tema de pobreza extrema y el tema de la atención y la reparación integral a las víctimas. Yo creo que en temas de articulación, por ejemplo, si bien estamos sentados, digamos, en una mesa que es rectora, que es una mesa técnica de generación de ingresos, la creación del sector y en particular la ley 1448 nos han abierto otros espacios. Desde la creación del sector tenemos un comité sectorial donde se conecta no solamente el DPS, sino el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad de Víctimas, la Unidad de Consolidación, el Centro de Memoria Histórica y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, y yo creo que ahí hay una oferta compartida que es muy importante y tenemos una oportunidad, digamos, única de hacer un ejercicio mucho más juicioso de focalización de los programas y de los recursos para nuestras poblaciones vulnerables. Tenemos la Comisión Intersectorial de Unidos, tenemos bueno, todos los espacios que nos abre la ley de víctimas, básicamente en el marco del SNAIF, pero también tenemos otro espacio que nos abre el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, del cual nosotros coordinamos la Mesa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces yo creo que en esa perspectiva se están creando y se están generando unos espacios que nos van a permitir mejorar los niveles de articulación a nivel nacional con otras ofertas, con otros sectores. El tema de la integralidad, pues creo que el sector nos está ofreciendo unas herramientas nuevas por su misma composición, por su misma naturaleza, de poder armonizar estas inversiones y realmente poder atender las poblaciones más vulnerables. Yo creo que eso es una forma de darle una prioridad, digamos, muy importante a las víctimas del conflicto armado. El tema de la desconexión nación-territorio es un tema endémico del Estado, pero yo creo que se están abriendo igualmente unas brechas, unos espacios positivos para conectar nuevamente eso, pero digamos no es la conexión en cosas muy puntuales, en casar un peso con otro peso, sino unos espacios mucho más estratégicos, por ejemplo todos los espacios nuevos que se están abriendo a partir del tema de regalías, las posibilidades de los contratos plan, donde nos permiten generar unos procesos de corresponsabilidad mucho más importantes y mucho más estratégicos con los entes territoriales. Estamos también buscando generar alianzas público-privadas a nivel local, y es una forma, digamos, de mejorar toda la conexión entre demanda y oferta, que es otra de las falencias importantes que ha encontrado la Contraloría en este tema, que por lo demás, este es un tema que ya seguramente hará referencia a ello el Ministerio del Trabajo, estamos avanzando de manera muy decidida en los observatorios territoriales como uno de los mecanismos que nos va a permitir hacer una mejor conexión entre la oferta y la demanda. El tema de la limitación de los sistemas de seguimiento es también una dificultad palmaria, y uno esperaría que con la generación de nuevas obligaciones de ley, como por ejemplo lo que le compete a la unidad de víctimas a través del registro único, creo que con ello podremos avanzar de manera decidida, aunque yo creo que el tema de la información, que es tal vez uno de los temas más complejos, es un tema en el que, para ser muy sincera, yo no creo que podamos avanzar en el plazo, digamos, inmediato. Yo creo que traemos unas falencias y traemos unas dificultades enormes, no solamente en las formas de recoger la información, sino en la calidad del registro de la misma. Y yo creo que son temas que obviamente tenemos que mejorar, porque esa es una garantía para hacer un óptimo uso de los recursos públicos, para focalizarlos a quien efectivamente más los necesita. En materia de enfoque diferencial, yo creo que el departamento está avanzando de manera importante en esto, no solamente en términos de la población desplazada, donde desde la Dirección de Inclusión Productiva tenemos una bolsa específica de generación de ingresos para población desplazada. Entre este año y el otro tenemos más de 1.000 millones de pesos para simplemente, o sea, básicamente está enfocada a población desplazada. Tenemos otra bolsa diferente que va solo para población que está en pobreza extrema.
Tenemos una herramienta nueva que se llama Familias en su Tierra, que es un programa de acompañamiento al retorno de desplazados, que tiene componentes, es una herramienta integral, que es una herramienta que busca mejorar condiciones de habitabilidad para los retornos. Tiene un componente muy importante de seguridad alimentaria y un componente muy importante para proyecto productivo una vez las familias regresen a su lugar de origen o se reubiquen en zonas rurales. Creo que es importante mencionar los esfuerzos que se han hecho durante casi más de 15 años a través de los planes, de los programas de paz y desarrollo. Nosotros seguimos manteniendo esa iniciativa. Ahora tenemos una nueva etapa de financiación por parte de la Unión Europea, pero la operación de esos programas con recursos de banca multilateral o de otros países viene bajando. Ahora solamente tenemos esta donación de la Unión Europea, que es una donación importante, pero la sostenibilidad de estos esfuerzos la queremos hacer con recurso nación. Y ahí se han generado unos modelos muy importantes, que son modelos integrales en 8 zonas particularmente vulnerables en términos de las dinámicas de orden público, que han generado unas tragedias humanitarias, digamos, sin antecedente en el país, y donde se han generado unos procesos muy importantes de reconstrucción del territorio, de reconstrucción del tejido social, de generación de procesos de desarrollo sostenible desde las comunidades. Y básicamente los beneficiarios de estos programas han sido, yo creo que en una proporción bastante importante, han sido población desplazada. Otra última cosa que quería decir es que en materia de enfoque diferencial también estamos avanzando en enfoque diferencial para comunidades étnicas. Tenemos un proyecto nuevo que vamos a arrancar el año entrante, que es una herramienta de seguridad alimentaria y de generación de ingresos que tiene carácter colectivo y que va a ser obviamente discutido con las diferentes comunidades en las que vamos a intervenir, pero tiene el enfoque eminentemente para comunidades afro e indígenas. Esperamos en una primera fase atender unas 30.000 familias, o en los hasta el 2014 tener una atención a 30.000 familias indígenas y afrodescendientes. Bueno, eso sería básicamente el tema. Saldrán otros temas. Yo les agradezco mucho y agradezco pues, nuevamente que nos hayan dado la oportunidad de poder discutir estos temas con ustedes en este espacio.